Hola chicos, ¿cómo están? Soy Tarek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a estar hablando sobre un tópico que la verdad es que me gusta mucho y creo que es de los más importantes sobre cómo entender la autorregulación, que es las aproximaciones, ¿vale? Esto es súper importante de cara a la gente que esté recién iniciándose en el mundo de la autorregulación, todo lo que sería tema de RP, RIR, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros tengamos en claro este concepto si es que queremos entender cómo hacer aproximaciones, ¿vale? Que me voy a basar en RP, ¿vale? No voy a hablar sobre aproximaciones con protocolos diferentes de ejecución en base a programaciones por porcentaje, aunque no debería de ser muy diferente. Ahora me voy a enfocar más en la parte de RP, en la parte que personalmente a mí me gusta y en la que utilizo con todos mis atletas, ¿ok? También en un video alguien me comentó sobre cómo realizar los saltos para no poder pasarse del RPE y poder cumplir con el protocolo propuesto por tu entrenador, ¿vale? Lo cual es también súper común, que hay mucha gente que no sabe hacer las aproximaciones y por eso suele fallar y cometer overshooting en los protocolos principales, ya sea en un top set o en una última rampa, etcétera, etcétera. Para que eso no pase, tenemos que tener una educación clara y saber y tener un conocimiento claro sobre cómo hacer las aproximaciones para que no me pase, y si me estoy pasando, cómo poder arreglarlo y cómo poder aprender a que esto no vuelva a suceder, ¿ok? Ya sabemos que cualquier tipo de overshooting en un bloque, ya sea de 2 puntos o 1 punto, podría llegar a arruinar un tanto la magnitud de respuesta de este mismo. Si al principio del bloque, las 2 primeras semanas, probablemente me paso mucho el RPE, al final del mesociclo no voy a tener las mismas ganancias de si yo respeto el protocolo al principio del bloque. Así que por eso es súper importante que la gente que esté recién comenzando y iniciándose con el tema de la autorregulación, estrategia emergente, etcétera, etcétera, aprenda a cómo realizar correctamente las aproximaciones para que evite errores y percance a futuro. ¿Ok? Hoy día voy a estar hablando y voy a desglosar bastante sobre el tema de los last warm-ups, de cómo hacerlos, ¿vale? Hay varias calculadoras de porcentaje de cuántos warm-ups tenemos que hacer, con qué porcentaje del 1RM realizar estos warm-ups, pero la verdad es que esto va a variar mucho y con el tiempo van a ir cambiando muchas cosas. Con el tiempo ya sabemos que nos vamos poniendo mucho más fuertes, entonces probablemente va a haber procesos donde los warm-ups cambien. No vamos a tener que pasar probablemente por los mismos pesos que pasábamos cuando éramos principiantes, si es que ya somos lifter más cercano a lo que sería intermedio. Si tú ya eres un levantador más cercano a lo que fuera intermedio, según los estándares que sean, ya pasa a otra parte el tema de las aproximaciones. Probablemente tengas que dar saltos mucho más grandes en tu calentamiento. No te va a servir hacer saltos y pasar por todos los pesos si es que, por ejemplo, estuvieras levantando 100 kilos en press de banca. No deberías de pasar por 60, 70, 80, 90, así sucesivamente. Probablemente cuando eras más principiante así lo hacías, pero ya cuando eres más avanzado vas haciendo saltos un poco más grandes, y cuando ya eres más avanzado aún, si miramos afuera a la gente de élite, hace saltos mucho más grandes. Por ejemplo, a todos los que estén en el mundo del powerlifting conocen mucho a John Hack, el levantador estadounidense conocido mundialmente por ganar el Mundial IPF y después claramente pasarse a la otra federación y arrasar con todas las categorías en las que compitió del 82,5 hasta la 100. Él, por ejemplo, en videos suele mostrar cómo realiza sus saltos antes de llegar a un peso. Por ejemplo, si tiene un top set a RP8, muestra más o menos qué hace previo a eso. Todo eso es el last warm-up y las aproximaciones de él, ¿ok? Por ejemplo, él pasa de la barra a 70, incluso ni siquiera a veces toca 70, me acuerdo más de alguna vez lo vi, de la barra a 120, de 120 a 170, después de 170 a 220, de 220 a 270, así, saltos como de 50 kilos, que serían 2 discos de 25, 2 rojos por cada lado, o sea, un rojo por cada lado, 2 en total, 50 kilos, saltos de 50 kilos hasta llegar a su serie principal, ¿vale? Y en otra gente que es más fuerte todavía, en esos movimientos como peso muerto, sentadilla, hace saltos más grandes aún. En Strongman es muy común ver cómo la gente salta de 50 kilos o incluso más, ¿ok? También está el caso de gente que es especialista en peso muerto, como el caso de Jamal Browner, que también hace saltos que directamente ni siquiera pasa por 70 kilos en la barra, ya directamente va a 120. Entonces, por eso, porcentualmente, para ellos no va a ser mucho hacer esos saltos. Pero para nosotros, que somos seres humanos comunes y corrientes, probablemente no va a ser ese el enfoque, no vamos a poder hacer saltos de 50 a 50, pero sí también van a ir cambiando con el paso del tiempo y a medida de que vayamos evolucionando, ¿ok? Eh,
¿Qué regla y qué norma general me gusta colocar a mí y personalmente aplicar? Y creo que me ha servido mucho en mis últimos levantamientos y en mis últimos vlogs que he llevado utilizándolo. Son saltos dentro de entre el 7 y el 5%, bueno, del 5 al 7% y del 3 al 5%, ¿vale? Cuando hablo del 7 al 5%, me refiero a todo lo que sería sentadilla y peso muerto, ¿ok? Lo dejo en un rango porque la verdad es que cuando yo me siento mucho peor, cuando mi último calentamiento, mi last warm-up, es mucho peor, me acerco mucho más a lo que sería un 5% que a un 7%, obviamente. Si mis sensaciones son muy buenas debajo de la barra y me encuentro muy cómodo, probablemente el salto sea cercano al 7%. ¿Y cómo lo hago? ¿Vale? Lo voy a enseñar a continuación, ¿vale? Pero pasando también por la otra parte, en press de banca, a mí me gusta primero hacer saltos un poco más grandes personalmente, pero a mis levantadoras femeninas y a la gente que está recién comenzando y recién estandarizando su técnica y que se vuelve muy dependiente de los aspectos técnicos, la típica gente que le pone 2,5 más a la barra y se le eleva el RP un montón, ya sea por inconsistencia técnica o por lo que sea. Saltos un poco más pequeños, sobre todo en press de banca y en mujeres que hacen press de banca, bueno, en la gente que hace press de banca en general y que no tiene la técnica muy estandarizada, ya la poca que le pone peso, se le eleva el RP un montón. Entonces por eso optaría por hacer saltos mucho más pequeños, pero claro, en gente que es un poco más intermedia, en hombres más avanzados, más pesados, etcétera, etcétera, también haría saltos entre el 7 y el 5%. ¿Ok? Incluso hay gente que salta mucho más, que salta desde el 8 al 10. Yo personalmente siento que hasta un 7% está bien, ¿ok? Así que eso, ¿cómo lo realizo? ¿Cómo puedo hacer este cálculo? Porque claro, a ver, tendría que meterme en una calculadora, sacar el porcentaje. Es muy fácil, ustedes van a su calculadora de su teléfono y realizan el siguiente cálculo, ¿ok? Ustedes van y por ejemplo levantaron 190 kilos, ¿ok? ARP 6.5 y quieren buscar un RP 8, ¿ok? Van a hacer un salto del 7% para buscar ese RP 8. En ese caso, lo que van a hacer ustedes va a ser ponerlo en su calculadora y multiplicarlo por 0,07, ¿ok? Esto les va a dar un número X, ¿ok? Que va a ser como 7 o 8 o puede ser 5 o puede ser menos, ¿ok? Eso se lo van a sumar a esos 190. Por ejemplo, de este cálculo salió 7, ¿ok? Supongamos que salió 7. Ese 7 se lo van a sumar a los 190 y les va a dar 197 kilos y medio aproximadamente para poder llegar a ese RP8. Puede ser más, puede darles mucho más si hacen un salto más grande del 10%, lo que sería multiplicar, en vez de 0,07 sería multiplicar por 0,10, les va a dar mucho más. Entonces, ahí puede ser que este número sea mayor y el salto sea mucho más grande. Esto es solamente un cálculo súper simple para gente que está recién comenzando. Si tú eres un lifter que ya se conoce y sabe saltar, ni siquiera mire este video y haz tus aproximaciones como siempre. Si tú eres nuevo y estás comenzando con la autorregulación, es mejor quedar un poco por debajo en los saltos, o sea, un poco por debajo en los protocolos principales por hacer un salto más conservador que por hacer un salto mal dado. Si tú haces un salto mal dado y simplemente te basas en las sensaciones de tu cuerpo y de cómo te sientes a nivel de activación, probablemente siempre te va a estar pasando. ¿Por qué? Porque no sabes todavía cómo está una media estándar para no pasarte. No te conoces tan bien, no tienes ese conocimiento tan grande y tan interior de decir, sé cuánto le voy a poner a la barra y no me voy a pasar y justo le doy en el clavo. Hay gente que lo puede hacer, pero probablemente tú que estás comenzando no lo puedes hacer, así que te puedes guiar por lo que te estoy comentando a continuación. Si eres intermedio, o sea, si eres principiante y estás haciendo recién exploración sobre cómo llegar al protocolo principal sin pasarte, te aconsejo que siempre saltes del último calentamiento si se sintió muy bien, un 7%, y si no se sintió tan bien y se sintió más pesado que un tanque a pedales, probablemente salta de un 5% y no más que eso, ¿ok? De esa forma es muy difícil que te pase, incluso puedes quedar por debajo del RP, que cosa que es mucho mejor que pasarse un punto o 2 puntos enteros. Ojo con eso los que están recién empezando. ¿Por qué? Porque después, a final del bloque, no mejoramos lo que esperamos y nuestras expectativas están acá y terminan acá los resultados, ¿vale? Aunque igual el tema de la expectativa es algo que debemos de barajar
porque es algo que siempre tendría que estar neutral dentro de un bloque, ya que no somos superhumanos y no tenemos superpoderes, no podemos pasar de un bloque a otro, meterle 800 kilos, quizás los primeros sí, pero con el tiempo va a ser mucho menor la ganancia, así que las expectativas lo más neutrales posible si es que eres un levantador que está recién comenzando. Recuerda que también, aparte de comenzar a aprender a autorregularte y aprender a hacer los saltos y las aproximaciones, estás aprendiendo muchas cosas, estás aprendiendo técnica, estás aprendiendo a cómo moverte, estás aprendiendo a cómo soltarte, a cómo desenvolverte entrenando, a tomar tus propias decisiones, y esto te va a ayudar mucho a conocerte y a saber tomar tus propias decisiones y no tener que estarle preguntando al de al lado o al compañero cuánto tengo que ponerle para mi top set, ¿vale? Que eso es algo que también está muy normalizado. Hay gente que le pregunta al de al lado, oye, ¿cómo lo viste? No, se movió rápido, RP6. Y realmente tú no lo sentiste RP6, pero como el de al lado te dijo que se movió fácil, tú vas y le pones 20 kilos más a la barra y te queda abajo. Entonces, claro, el problema aquí recae en qué tanta capacidad de discernimiento tenemos nosotros para poder tomar nuestras decisiones. Y no solo eso, qué conocimiento tenemos en base a qué cosas para poder tomar nuestras decisiones. Porque discernimiento tenemos todos, pero conocimiento no todos conocemos todo. Y es normal, porque claro, todos comenzamos y todos la hemos cagado al principio y todos hemos cometido errores, y es completamente normal. Lo que no es normal es que después de 1 año o 2 años haciendo powerlifting te siga pasando. Eso habla de que o tu entrenador no te enseña a hacer los saltos correctamente, o tú directamente no haces caso a nada y simplemente no quieres aprender, o no tienes la herramienta, o no has encontrado la forma. Y como no la has encontrado, acá te la enseño, ¿vale? Pero bueno, pasando a otro tema. Los warm-ups varían según los protocolos, ¿ok? ¿Por qué digo esto y comento esto? Porque normalmente la gente, esto va muy individual. Hay gente que se fatiga mucho haciendo muchos calentamientos, lo cual es normal. Hay gente que se fatiga, hay gente que no se activa llegando a las series principales con menos calentamientos de los que normalmente se recomienda. Hay gente que compite en los mundiales que hacen como 4 o 5 calentamientos máximo, 5 warm-ups, 5 aproximaciones, y hay otra gente que hace 8. Normalmente la gente hace más, hace una media de eso, pero en los campeonatos internacionales, en los campeonatos en general, la gente hace como 4 o 5. También hay que ver, según el protocolo, cómo voy a hacer esos saltos. No es lo mismo tener que calentar a series de 8, o sea, que mi protocolo principal sea a series de 8, que mi protocolo sea un single. Si mi protocolo es una serie de 8 repeticiones, probablemente hay gente que no le baste solamente con calentar a una repetición. Necesita hacer más repeticiones para poder llegar a ese número. 4, 5, 6, las que sean. Hay que buscar una media estándar de cuántas repeticiones hago, las suficientes para llegar activado, y también las necesarias y las justas para no llegar fatigado. Las justas para no llegar fatigado y las necesarias para llegar con buena activación, tanto de articulaciones como del sistema nervioso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Según el protocolo, si vamos a single, normalmente se recomienda ir a una en todo el calentamiento. Claro, con la barra siempre hacemos entre 10, 2 series de 10 repeticiones, o 3, o una, o las que sean. Normalmente con la barra nadie hace una solamente, hacemos más, después con 70 kilos, o con 60, o con 50, o con lo que empieces tú después de la barra. Hacemos también unas 5 o 10. Hay gente que desde ese peso, desde la barra a 70, simplemente hace 10, 8, y después de eso solamente hace series de una. Como por ejemplo en mi caso y el caso de mucha gente también. Si ese es tu caso y ya te sientes cómodo con eso, no es tiempo de cambiarlo y hacer un doble antes de un single. Porque claro, el doble te puede salir muy pesado y simplemente no necesitaba esa segunda repetición para poder llegar a un single. Simplemente necesitabas una. Así que eso, hay mucho ojo aquí porque igual hay gente que tiene que hacer un single y el last warm-up se transforma en un triple pesado. Así que ojo con eso, el single, el last warm-up debe moverse con soltura, debe moverse rápido, debe moverse con fluidez. Si se mueve lento, probablemente ahí ya tenga que dejarlo como top set. Hay mucha gente también que dice, oh, la sentí muy pesado el calentamiento. Déjalo como serie principal, cuéntalo como serie principal, porque realmente si le pones más
te va a pasar y no está contemplado esa fatiga ni ese estrés en tu planificación. Entonces, ¿de qué sirve saltar si es que ya encontraste el umbral de intensidad que se estaba buscando? ¿Vale? Y como último, para poner un ejemplo práctico, vamos a también estandarizar mucho sobre qué protocolo vamos y cómo vamos a hacer la aproximación en base al protocolo, ¿ok? Más que hacer comparaciones y igualarlo, vamos a tratar de diferenciar un poco sobre qué tan bien tenemos que hacer las aproximaciones. ¿Por qué? Porque acá hay algo que nos sirve un poco, que nos amortigua un poco, que es el protocolo de los ramp-ups o rampa, como le llames. Que este protocolo nos va a hacer mucha cama y nos va a amortiguar mucho un posible error en los calentamientos, ¿vale? Pero, por ejemplo, un single a RP8 no nos va a perdonar tanto un error en los calentamientos. ¿Por qué? Porque si yo no sé todavía cómo hacer las aproximaciones y me paso mucho y yo pensaba que 180 kilos iba a ser mi último calentamiento y terminó siendo RP9 y buscaba un single a RP8, ya con ese peso me quedo y ya jodí, ya no puedo hacer otra serie más. Pero acá la rampa es distinto porque yo parto de abajo y voy hacia arriba. Entonces yo voy con un 6, después voy con un 7, después voy con un 8. ¿Qué pasa si ese RP6, que tenía que moverse bien, se movió más como un 6.5 o un 7, lo que debería haber sido en la rampa siguiente? Eso yo lo puedo regular para poder hacer el 7 y después del 7 me puedo autorregular para poder hacer el 8 y así no llegar a la serie más pesada con un overshooting, que sería pasarse de este RPE y con más peso y con más fatiga de la que debería de haber llegado. Claro, si yo me equivoco en el 6, puedo corregirlo para no llegar al 8 con tanto impacto y llegar más o menos en ese RPE. Pero si yo acá al 8, ya tengo el 8 listo en los calentamientos y ya tengo el 8.5 en los calentamientos, ya no puedo hacer más saltos porque ya está lista la serie. Ya esa serie efectiva contó y ya no puedo hacer nada para arreglarlo. Pero ¿qué pasa? Que en la rampa yo voy a poder arreglar ese error siempre y cuando yo sepa porcentualmente cuánto saltar a la siguiente rampa. Por ejemplo, si yo normalmente del 6 al 7 hago saltos del 7% y esta vez el 6 se movió muy lento, yo voy a poder basarme en la norma del 5% y saltar mucho menos, ¿ok? Si del 6 al 7 normalmente saltamos un 7%, pero esta semana, por lo que sea, por el motivo cualquier motivo externo, interno, lo que sea, yo acá en este 6 quedo en 6,5 o más cercano al 7. Yo voy a poder hacer un salto del 5%, incluso del 4%, para que el RP7 siguiente sea un 7 verdadero y no sea un 7.5, y así siga la tendencia de la rampa de pasarme medio punto o un punto entero. Y de esa forma, de cumplir el RP7, voy a poder llegar al 8 mucho mejor, con mucha menos fatiga, etcétera, etcétera. Y de esa forma puedo ir arreglando del 6 al 8. Por eso es una herramienta que se usa mucho en principiantes. Me gusta mucho utilizar en la gente que está recién comenzando las rampas para poder enseñarle a cómo autorregularse y a cómo arreglar y enmendar errores en base a moverse en un mismo segmento. Así que eso, ¿ok? Pueden utilizar las rampas, mucho las rampas, para poder aprender qué es un último calentamiento y después la primera rampa. También se tienen que mover diferente, ¿ok? El último warm-up de la rampa no debería ser cercano al 6, debería ser un poco antes, ¿vale? Más cercano a lo que sería un RP5, aunque igual es muy subjetivo. Pero debería ser más cercano a un 5 para saltar un 6. Entonces, eso, ¿ok? Proponer protocolos que ayuden a los atletas a aprender a autorregularse y aprender a hacer los saltos también va a ayudar mucho a conocer su cuerpo, a conocer y a saber con cuánto peso más o menos puedo empezar a aproximar y empezar a hacer mis warm-ups, ¿ok? Esto es todo por el día de hoy. Espero se haya entendido y se comprendido completamente el tema de las aproximaciones, de cómo hacer los saltos. Me gustaría también hacer un ejemplo y un caso práctico de cómo lo realizo yo, como para que lo puedan ver materializado en kilos, más o menos de cuánto estamos hablando. Y eso, ¿ok? Si les gustó este video, compártanlo, coméntanlo, suscríbanse. Si les gusta mi contenido del canal, también suscríbanse, denle like y denle mucho apoyo.
Eso chicos por el día de hoy, que les vaya muy bien y a ponerse fuerte todos.